Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase Mecánica de Suelos 2. Hoy es lunes 11 de abril de 2022. Son las 12:45. ¿Por qué tenemos esta clase? Porque estamos reemplazando la clase que no pude pasar de el día viernes 1 de abril de 2022. Entonces empecemos con nuestra clase. Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver capacidad de apoyo. Vamos a empezar con el tema de tal manera que realmente tenemos la introducción. Bien. Al respecto, ¿qué es lo que podemos decir? En primer lugar, queremos recordar ciertas definiciones que ya hemos hecho el primer día de clases cuando estábamos viendo el capítulo número 1. Y ahí vimos lo que es la presión bruta total a nivel de fundación, la presión bruta efectiva a nivel de fundación, la sobrecarga total y la sobrecarga efectiva y la carga neta. ¿No? Son definiciones que ya conocemos. Volvemos a pensar en estas. En este capítulo corresponde entenderlas bien y repasarlas. Entonces estamos hablando de que por un lado hay una primera etapa y por otro lado hay una segunda etapa. En la primera etapa nosotros tenemos solo el suelo y decidimos un lugar donde poner nuestra fundación. En este caso nosotros decidimos poner la fundación aquí a este nivel y a ese le decimos nosotros es el nivel de fundación D sub F. ¿Cuánto es común ese nivel? Si es una zapata, unos 2 metros. Y si es una losa con un piso, con un sótano, unos 4 metros, con 2 sótanos, 7, 8 metros. Ese es el nivel de fundación. Nosotros elegimos eso y ahí observamos cuáles son los esfuerzos del suelo a nivel de fundación. Y hemos aprendido que esos esfuerzos están relacionados con esfuerzos totales y presión de poros, de ahí esas relaciones, y sobre este esfuerzo antes de colocar la fundación le decimos sobrecarga total, el Q sub 0, el que equivale al valor de sigma. Calculamos la presión de poros en ese punto y al hacer la diferencia tenemos una sobrecarga efectiva. Y ese es un valor muy importante. Previo a cualquier cosa, vamos a cambiar el color. Decimos, tenemos la sobrecarga efectiva, el valor de Q'0. ¿Cuál es el esfuerzo efectivo que actúa a nivel de fundación? ¿No? Esa es la primera parte. Y después decimos, vamos a construir nuestra fundación. Esa fundación puede ser, por supuesto, una zapata o una losa. Y a ese nivel de fundación excavamos y colocamos la carga. Concreto, volvemos a poner suelo más el edificio mismo. Y de ahí viene que tengamos nosotros esta carga, ¿no? La que representa toda la sumatoria de fuerzas entre el área, y a esa, la sumatoria de fuerzas entre el área, la llamamos la presión bruta total a nivel de fundación. Entendemos lo del nivel de fundación, lo bruto todo y lo de total, porque está relacionado con el esfuerzo sigma. Entonces ahí está. Y por supuesto, colocada esa carga, hay una presión de agua ahí abajo, asociada con el nivel freático, y puede haber un cambio o no con respecto al anterior, y de ahí aparece que
también hay una presión bruta asociada con el total entre el área efectiva menos la presión de poros a nivel de fundación. Ese es el valor de Q'. Entonces decimos, ese valor de Q' existe en la segunda etapa, luego de colocada la carga. Y hacemos la diferencia. El esfuerzo efectivo al final menos el esfuerzo efectivo al principio, y ahí aparece la carga neta, el incremento de esfuerzo efectivo. Eso es lo primero que queríamos recordar. Si tienen alguna pregunta, por favor hagan sus preguntas. Este es buen momento. Bien. Veamos ahora una animación, si le podemos decir eso, adicional a esto. La animación adicional es esta que se puede ver. Se puede ver el nivel de fundación, el nivel del terreno que está ahí, y por debajo el nivel de fundación que hemos elegido. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros excavamos, construimos una zapata a un nivel de fundación D sub F, un ancho B, una longitud L, y luego construimos el resto de la edificación y aparece una carga P. Esa carga P dividida entre el área equivale a una carga uniformemente cargada. La pregunta es, ¿cuál es esta carga uniformemente cargada? ¿No? Carga uniformemente distribuida es la palabra. Y ahí nosotros entramos y decimos, eso es fácil y simple, esa carga uniformemente distribuida es Q, la carga bruta a nivel de fundación. Y es una carga bruta total. Si a esa carga bruta le restamos la presión de poros porque hay alguna situación, se asocia esa carga bruta con una carga bruta efectiva Q', menos la presión de poros. Y si además hacemos la comparación con lo que había antes de colocar la zapata, si hacemos la comparación, la diferencia es la carga neta. ¿No? Eso queda claro. Y ahora uno se pregunta y dice, ¿tienen el mismo valor esas cargas? No, tienen valores diferentes, pero son la misma carga expresada de diferentes maneras, ¿no? Ven ustedes que si tenemos una carga bruta, es esta de acá, Q, y entendemos a qué se refiere. Esa misma carga menos la presión de poros es Q', no es el mismo valor, pero noten que es la misma carga menos la presión de poros. Y si además la comparamos con la anterior, no tiene el mismo valor, pero es la misma carga, la carga neta. Eso es importante de reconocer. Ahora, viene expresada de diferentes maneras. Perfecto. Entonces, al respecto, para continuar, hemos dicho, esa es una zapata, pero también podríamos tener un edificio donde se ocupa toda la fundación como una losa. Y si ese es el caso, podríamos tener todo esto como una losa y de la misma manera hay una carga bruta actuando a nivel de fundación. Se la calcula de la estructura, de las normas sobre cargas y diseño de hormigón, pero se le estima, ya hemos aprendido con el número de pisos por 10 kilopascales y ahí tenemos la carga. Y volvemos a poner, ¿no? Y decimos ahí ha aparecido una carga Q. Si le restamos la presión de poros aparece una carga Q' y si la comparamos con el anterior, ahí aparece una carga neta a nivel de fundación. Es la misma carga.
Ya sabemos cómo usar la carga neta para hallar los asentamientos que puede producir esa edificación. Sabemos incremento de esfuerzos, asentamientos, todo lo del anterior capítulo. Y esa es la carga que nosotros colocamos. Si decidimos poner 10 pisos, viene una carga. Si decidimos poner 15 pisos, otra carga, ¿no? Esa es la clave. Y nosotros la colocamos. Muy bien. Entonces, una vez más ahí, ¿desean hacer alguna pregunta? Bien. Agreguemos ahora aspectos a estas definiciones. Nuestras definiciones una vez más están acá y queremos distinguir muy bien cuáles son. Entonces, las tiqueamos y todo lo que hemos repetido ahora que venía desde el primer día de clases de este semestre, hemos entendido presión bruta de fundación, presión efectiva de fundación, bruta total también, ¿no? Perdón, la presión neta a nivel de fundación. Pero a la vez queremos definir otras presiones, ahí están. Queremos definir qué es la presión última de apoyo, qué es la presión segura de apoyo y queremos además definir la máxima presión admisible de apoyo. Queremos ahora pasar esas definiciones. Ponemos aquí otra vez más esto. Decimos, estas tres primeras, y ahora con ese color, son las que nosotros colocamos. Estas últimas están asociadas con el suelo. Estas primeras se asocian con un edificio en funcionamiento y estas últimas se asocian ¿con qué? Con la falla del suelo. Por eso queremos ver eso. Ahora pasamos a ver qué significan estas de acá y entender bien que detrás está la falla del suelo. Entonces empezamos. Me dice, primera definición, presión última de apoyo. Primera definición adicional de este capítulo, ¿no? La presión última de apoyo. Entonces, al respecto, la definición es muy simple. El valor de presión de apoyo que produce falla de corte en el suelo. Falla al corte en el suelo. Esa es una nueva definición. Y tiene el valor de Q igual que acá, por lo tanto es una carga bruta total, pero esta produce falla en el suelo. Es una definición. Luego está la definición de la máxima presión segura de apoyo. También una carga bruta total, Q, pero con el subíndice S. ¿Qué significa? El valor de la presión de apoyo para el cual el riesgo de falla en corte es mínimo. Y por último, queremos definir la máxima presión admisible de apoyo, Q sub A, la presión que asegura que no existirá falla al corte y los asentamientos son iguales o menores a los tolerables. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Subrayar y resaltar los siguientes términos. Presiones última, presión segura y presión admisible. Tres términos que los tengo que tener muy, pero muy claros. Todas las cargas asociadas con valores Q. ¿Y en qué sentido Q? Ya hemos aprendido Q en el sentido de la sumatoria de fuerzas entre el área, en el sentido de toda la carga. Entonces estas corresponden a toda la carga, pero se asocian con el suelo, no solo es la que yo coloco, sino que además de que es la que coloco, se asocia con un comportamiento del suelo. La última con que me va a producir falla al corte. La segura con que me va a dejar la certeza de que no va a haber falla al corte. Y la última
con la que me deja la certeza que no va a haber falla al corte y además los asentamientos van a ser tolerables. Esa es básicamente la idea. Preguntas, pueden hacer sus preguntas. Bien. Ya lo hemos dicho y volvemos a repetir. Las tres primeras se asociaban con la carga que nosotros colocamos sin importar el asentamiento o si había falla al corte. Estas de aquí. Hemos visto este edificio varias veces durante el capítulo número 2 para calcular asentamientos. Si los asentamientos eran muy grandes o además había falla al corte, no nos fijábamos, ¿no? Pero ahora entendemos que eso es lo que colocamos y vemos la respuesta. Entendemos que estamos ahora hablando de presiones última, segura y admisible, que son cargas que podemos colocar, pero tienen un efecto en el suelo, dependen de la resistencia y deformabilidad del suelo, y lo último que queremos es que produzca esto, una falla al corte, y si falla al corte, la carga que hemos puesto es una carga bruta, y aquí volvemos a escribir aquello, una carga bruta Q sub U. Es la carga que produce falla al corte. Es una carga bruta que falla al corte. Y no queremos llegar a eso. Si terminamos con esa carga, tenemos problemas. Más bien nos gustaría que la carga sea segura, que me asegure que no vaya a haber falla al corte. Y más que eso, me gustaría además que la carga sea admisible, pensando que además de que no falla el corte, los asentamientos sean menores a los tolerables. Bien, una vez más pueden hacer sus preguntas. Perfecto. Y ahí seguimos con las definiciones y nos concentramos en estas últimas que son función del suelo. Y ahí están otra vez. Otra vez las subrayamos y decimos, aquí está la presión última, aquí está la presión segura y aquí está la admisible. Última, segura y admisible. Perfecto. Si es una presión última de apoyo, hemos dicho que está asociado con un valor total. Entonces también vemos que aquí el término a continuación es presión última total. Inmediatamente pienso en cuál es esa carga, es una carga Q. Y como produce falla, le pongo el subíndice Q sub U. Pero esta es una carga que coloco, que tiene un efecto malo, produce falla, pero está expresada como bruta total. Y también puedo esa misma carga expresarla como efectiva. Entonces, por eso dice que esa carga puede ser efectiva. Entonces, eso será Q sub prima U igual a Q sub U menos una presión de poros. La que produce falla, la misma que produce falla, menos presión de poros. Y además me dice que además puedo tener una presión última neta. En otras palabras, yo sé que entre este último efectivo menos la sobrecarga efectiva, hago la diferencia y puedo obtener una carga que produce falla, pero expresada como carga neta, lo que equivaldría al Q' menos el Q'0, ¿verdad que sí? Entonces noten que una presión última
puede además expresarse como total, efectiva y neta. Es la misma carga como vi hace un momento. La misma carga, última, total y neta. Y puedo ver como Q sub U, Q' U y Q sub U N. ¿Pueden preguntar? Bien. ¿Qué otra cosa tengo aquí en definiciones? La presión segura de apoyo. Y de la misma manera, pienso en la posibilidad de tener una presión total, una efectiva y una neta exactamente con lo mismo de antes. Y también pienso en los valores de Q asociados. El valor de Q ahora total está asociado con un valor Q sub S. Una efectiva está asociada con un valor Q', es la misma carga, pero ahora le restamos la presión de poros. Y la carga neta es la misma carga en efectivo menos la anterior. Entonces ahí puede aparecer un valor de Q sub S neto. La misma carga expresada de diferentes maneras. El efecto, no va a haber falla al corte. Del anterior va a haber falla al corte. Y así también llegamos al tercer caso. Y en el tercer caso decimos, perfecto. También hay una admisible y en especial decimos es el Q sub A. Hay una efectiva Q sub prima A y hay una neta Q sub A neto. Igual con el concepto de total, efectivo y neto, pero que tiene un efecto. Muy bien. Entonces, pueden hacer sus preguntas. ¿Cuál es el que más vamos a utilizar, A eso ingeniero? voy en un momento. ¿Alguna otra cosa? Bien. Ahora aquí aparecen dos maneras de pasar de la carga última a la carga segura, porque una produce falla y la otra nos deja seguro. Y queremos pensar en la ecuación que está arriba, es el primer caso. Entonces ahí le ponemos Q sub S y decimos el Q sub S se relaciona con Q sub U sobre el factor de seguridad. Perfecto, Q sub S igual a Q sub U sobre el factor de seguridad. Entonces me imagino un número y digo, si el valor de Q sub U se calcula como 300 kilopascales y el factor de seguridad es 3, entonces la carga segura es 100. En otras palabras, si yo calculo que
la carga que pongo y produce falla en el suelo es 300, la carga de 100 me asegura que no va a haber falla al corte. Esa es la definición de carga segura y miren cómo se relaciona con Kuzubu solo con un factor de seguridad. Y ese factor de seguridad está en la norma. Algunos autores dicen esto, que está en su texto. Algunos autores dicen, mire, el factor de seguridad de diseño va a entrar aquí y va a depender de el tipo de estructura y va a depender además de la exploración del suelo. Puede haber una categoría A con una estructura típica en esta categoría de puentes ferroviarios, almacenes, muros de retención hidráulica, silos, o una categoría B, puentes carreteros, edificios públicos e industriales, o una categoría C, edificios de oficinas y apartamentos. En general, nosotros hemos dicho, todas las fotos que hemos visto están asociadas con edificios de oficinas y apartamentos. La característica de esta categoría C, las cargas máximas de diseño, poco probables de ocurrir. Carga máxima de diseño improbable de ocurrir, poco probable. Las otras, puentes carreteros, pueden ocurrir ocasionalmente y en los ferroviarios las máximas de diseño pueden ocurrir a menudo con consecuencias de fallas desastrosas. En ese caso uno elige y además dice, en este sitio he hecho una buena exploración. Tengo la certeza, he hecho los suficientes sondeos, los suficientes ensayos. Yo estoy tranquilo, sé lo que hay ahí abajo y qué propiedades tiene. Entonces me dice, en ese caso puedo usar 2 de factor de seguridad. Pero si su exploración ha sido limitada, me quedan algunas dudas, muy pocos sondeos, entonces le puedo poner 3, eso es lo que dice. Y conforme voy cambiando mi estructura, me dice limitado de una estructura muy importante, tome 4. No 2, no 3, tome 4 de factor de seguridad. Pero si ha tenido mucho cuidado en su exploración, tome 3. Y finalmente es interesante que si no estamos manejando estas estructuras y solo estamos haciendo ejercicios, el 3 entra en la categoría C, el 3 entra en la categoría B y el 3 entra en la categoría A. Entonces, si decimos factor de seguridad 3, entra en cualquier categoría, ¿no? No por eso uno no lo cambia de acuerdo a la realidad, pero escoge eso y punto. Puede poner un factor de seguridad 3 que es típico. Entonces, cuando viene acá, hace el cálculo de Kuzubu y por lo tanto de todas estas otras, porque solo dependen de la presión de poros y el efectivo, y con ese factor de seguridad encuentra el Kuzubu. Hace rato les decía, si calculamos Kuzubu 300 y el factor de seguridad es 3, 100. Esa es la idea. Pero esa es solo una primera opción. Igual pueden hacer sus preguntas con relación a esto. Bien. Y a continuación, nosotros lo que tenemos es otra forma de calcular la carga segura. Una opción B. La A es la más común, la B es menos común, pero la más correcta es la B. Ya vamos a entender por qué. Dice, igual aplique el factor de seguridad a una carga última, pero tenga cuidado de aplicar el mismo factor de seguridad asociado con la misma tabla a la carga neta, a la última neta, la que produce falla. ¿Por qué a la neta? Porque no tiene sentido aplicar un factor de seguridad a un valor que ya está ahí. ¿A qué me refiero?
si nosotros, por ejemplo, vemos esto, decimos la carga bruta, es solo como ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pisos. Entonces yo puedo decir la carga bruta en este edificio es 110 kilopascales. Y adicionalmente yo sé que antes de colocar el edificio, había un valor de Q sub 0. Y vamos a decir que son 2 sótanos y el suelo pesa 20, entonces son unos 6 metros por 20, ¿no? Entonces el Q sub 0, o mejor pongamos un sótano, da 4 metros. 4 por 20, 80. Mejor eso. Un piso, 80 kilopascales. Y ahora nosotros decimos la carga última de ese suelo. De coincidencia, la carga última es 110. Coincidencia, para entender a dónde voy. Y ahora digo, entonces a esta carga última le voy a aplicar el factor de seguridad, 110 dividido entre 3, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuánto será 110 dividido entre 3? $36.67. Muy bien. Vamos a poner 37. ¿Y qué es 37? Es la carga segura, ¿verdad? Esa es la definición. Ahora yo me pregunto y digo, perfecto, aquí me dice que puedo poner 37, pero ese suelo ya aguantaba 80, o sea, entienden, ¿no? Que ya aguantaba 80 porque ahí había suelo mismo y ese suelo pesaba 80 y ahora estoy diciendo que puedo poner 37. No, entonces estoy siendo muy conservador. Estoy aplicando el factor de seguridad asociado con lo que ya podía aguantar el 80. ¿Qué pasa si más bien con relación al 80 le aplico el factor de seguridad al resto? Digo que va a aguantar el 80 y aquí hay una diferencia de 30 en esta. Y ese factor de seguridad le aplico solo a la diferencia. Entonces de ahí viene la idea de que esta es otra alternativa. La carga segura neta es aplicar el factor de seguridad a la carga última neta. Entonces este es mejor, pero es menos común. Y obviamente cuando en el ejemplo que yo les he mostrado el Q sub 0 era gigante con relación al Q sub U, mientras mayor sea el Q sub U, pues más se va a parecer esta, ¿no? Eso queda claro. Pero hemos utilizado ese ejemplo para entender cómo funciona. Bien, entonces la otra forma es Q sub U neto sobre factor de seguridad. Ese da el valor de Q sub S neto. Es solo la forma de pasar de uno a otro. Entonces ahí le cambiamos un poquito el color y decimos el Q sub S neto es el Q sub U neto sobre el factor de seguridad. Y solo recuerdo lo que estaba aquí. Entonces digo, por lo tanto el Q sub U neto tiene que ser el Q' U menos el Q' 0. Y el Q sub S neto, por definición de neto, es el Q' 0 menos el Q' S menos el Q' 0. Y además, el efectivo, el Q' S, tiene que ser el QS menos el U final. Estas son las definiciones de qué es neto aquí, de qué es seguro aquí y de qué es el efectivo. Y a partir de esta ecuación, ¿qué se reporta? Un poquito ya lo que decían hace un momento. Entonces me va a interesar simplemente decir el valor seguro es el que me interesa conocer. Hay todos esos
pero yo quiero entender el QS. Igual que ya vi aquí el QS, quiero también aquí conocer el QS. Si el QS aquí resultó 100, el QS con esta otra ecuación es algo más de 100, ¿no? Eso queda claro. Depende de la presión de poros, depende de hartas cosas. No, ya es más difícil ponerle valores, pero por citar algo. Si el Q sub U es 300, entre 3, 100, aquí el Q sub U neto tiene que ver con el Q' menos el Q'0, un Q sub U neto, ahí solo es el factor de seguridad, así hallo el neto, y una vez que hallo el neto, quiero hallar el Q sub S, el Q sub S está aquí, entonces utilizo estas definiciones para hallar el Q sub S, y ese va a salir, por decir algo, 130 kilopascales, ¿no? Por citar algo, ¿no? O sea, no es que es una relación así de más 30, solo es un valor mayor. Esa es la idea. Entonces, esas son las dos ecuaciones y con eso entendemos hacia dónde voy. Inicialmente, hacia dónde voy, hallar el valor de Q sub S. Entonces, si voy a reportar algo, ¿tiene sentido que reporte Q sub U? Claro, o sea, en el sentido de que debo conocer, sí. Pero ¿cuál me va a servir más? El Q sub S, no importa si haya utilizado la ecuación de arriba o la ecuación de abajo, ese reporto. Y si yo estoy haciendo la estructura y la persona que se ha encargado del suelo me dice la carga segura es 100, entonces inmediatamente yo digo, perfecto, 10 plantas. Puedo pulir, pero 10 plantas. Si la persona me dice, aquí puedo poner 150 kilopascales, entonces inmediatamente me viene a la mente 15 plantas, incluido el sótano, por supuesto, porque es la carga bruta. Y si me dice utilizó la primera, digo, está bien que haya usado la primera, no hay problemas, parte de lo que se usa en mecánica de suelos. O si me dice usado la segunda porque la diferencia era muy poco y es demasiado conservadora, entonces le digo, perfecto, está bien. Ambas ecuaciones son válidas. Y ahí me sale un cierto valor excelente. Bien, entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bien, ahora, por supuesto, existe el peligro de que yo coloque Q sub S, pero, y no haya falla al corte, pero el asentamiento sea muy grande, ¿no? Si eso sucede, yo construyo el edificio y el primer día subo una grada y llego a la planta baja. Pero se asienta y en 5 años tengo que bajar una grada en lugar de subir. ¿Quién va a usar ese edificio si estoy en ese caso? Nadie. Entonces hay que cuidar el asentamiento. Entonces, sabiendo eso, ¿cuál es el proceso que está detrás? Y ahora sí lo que preguntaron, ¿cuál es el común? ¿Cuál es el que se reporta? ¿Cuál es el que manejo como ingeniero civil? En primer lugar, la presión admisible de apoyo. Eso es lo que yo utilizo como ingeniero civil, la presión admisible de apoyo. Entonces digo, admisible es la palabra siempre. Puede ser, entiendo, total, efectiva o neta. Mejor total va directamente asociada con la estructura. Entonces, el común para reportar es el Q sub A. Si yo me dedico a estructuras, entonces solo pregunto, ¿cuál es la capacidad máxima admisible de este terreno para tal fundación? Porque va a variar un poco, ya vamos a entender si son zapatas, si es la losa que ocupa todo el terreno. Varía un poquito, ya vamos a ver por qué. Pero quiero la presión admisible total. Y si me dicen 100, 10 pisos, claro.
tengo que ajustar eso con mi cálculo estructural, pero inmediatamente digo 10 pisos de edificio. Si me dicen la capacidad admisible es 150 kilopascales, inmediatamente a la mente 15. Y estoy seguro que no va a haber falla al corte y tampoco va a haber asentamientos mayores a los tolerables. Entonces, de ahí viene que debo hacer yo un proceso y en ese proceso quiero llegar a la capacidad admisible. ¿Y cuál es el proceso? Ya lo he entendido. Debo de alguna manera calcular QSUBU, todavía no sé, pero se nota que depende del corte del suelo que he llevado ya. De este puedo pasar a Q/S y acabo de decir que puedo pasar de dos maneras. ¿Con esta ecuación o con esta de acá? Entiendo que sí, puedo pasar. Una vez que elijo el Q/S, ahora digo, esta carga bruta que no tiene problemas, que no me da problemas al corte, ¿qué asentamiento me va a dar? Entonces, inmediatamente, no importa que sea en la ecuación A o en la ecuación B, hallo la carga segura neta, la que no produce al corte y va a producir algún asentamiento. Y calculo, utilizando el capítulo 1 y el capítulo 2, el asentamiento. Calculo el asentamiento. Y me pregunto, ¿ese asentamiento cómo se compara con el tolerable? Si es menor al tolerable, estoy listo. Ya acabo de hallar el Q sub A. Si no, tengo que bajar los valores porque si bien no produce falla al corte esta carga, va a producir asentamiento mayor al tolerable. Y eso tiene que estar muy, muy claro. Pongamos unos valores. Imaginémonos que tenemos un edificio y nosotros decimos el asentamiento tolerable de ese edificio, típico en Cochabamba en una arcilla, el asentamiento que aguanta es 100 milímetros en el centro de una fundación de una losa, 100 milímetros, 10 centímetros. Y vamos a nosotros a analizar y voy a usar el mismo ejemplo que he estado utilizando y pongo Q sub U va a ser 300. Utilizo esta ecuación, entonces determino, porque puedo usar ambas, que Q sub S es 100 kilopascales. En mi edificio calculo la carga neta, esos 100 que ya los puedo poner. No digo que es del edificio que tengo, digo que los puedo poner para estar tranquilos y hacer todo el diseño para llegar a 100. Los pongo imaginariamente y veo la carga neta que producen. De ahí viene que esta carga segura la expreso como una carga neta, entonces ahí aparece, me invento 80. La carga neta es 80 kilopascales. Y luego he hecho la exploración del suelo, sé todo lo que he aprendido en el capítulo 1 y 2 y el asentamiento lo calculo. ¿Y cuánto sale el asentamiento? Ahora calculo y el asentamiento es 135 milímetros. ¿Es posible eso? Es posible. Y ya sé hacer todo eso. Lo único que no sé hacer es calcular el valor de Q sub U. Esto es fácil, es la ecuación que acabo de ver. Calcular una carga neta desde el primer día de clases y calcular el asentamiento todas estas clases hasta ahora para calcular. Entonces, ¿qué dirían? ¿La carga admisible puede ser 100? No puede ser, porque si pongo 100, no va a haber falla al corte, pero se ha pasado el asentamiento del tolerable. Tiene que ser menos. Entonces, yo pruebo, y esa es la forma exacta.
A veces hay ecuaciones que me permiten hacer la sustitución, pero normalmente como tengo que elegir ecuaciones y hay varias posibilidades, pruebo. Entonces digo, ¿qué pasaría si la carga segura ahora le voy bajando? Con 100 dio eso y ahora le pongo 90, por citar algo, ¿no? Ese 90 da una carga segura y ahora el asentamiento ya no es 135, sino 110. Es posible, igual se pasa. Y ahora digo, no, entonces tendría que ser esto 85, por citar algo. Cualquier valor, ¿no? Entonces ese tiene una carga neta menor y calculo el asentamiento y ahora sale 100. Consecuencia, la carga admisible en este caso es 85 kilopascales. ¿No? La carga admisible es 85 kilopascales. Ahora, ¿qué pasaría si es que el 100 y cambiamos de color para entender que esa es otra situación? Entonces me vuelvo a inventar y digo, la carga es 100, con el 100 calculo la carga segura, sale también 80 y calculo el asentamiento. Y ahora las propiedades de deformación son otras en este otro suelo, por lo tanto, digo, el asentamiento ahora sale 50 milímetros. ¿Es posible eso? Sí. Y digo, ¿es menor que el tolerable? Sí. En ese caso, ¿cuánto tuviese que ser el Q sub A? ¿Alguien puede abrir su micrófono y decirme cuánto tiene que ser el Q sub A? En este caso, de que el asentamiento es menor al tolerable. 80. No. ¿Otra opción? El de 85 tal vez, Inge. No, tampoco. Sigan largando opciones. ¿Alguna le van a dar bien? Alguien ha escrito 100 kilopascales. La respuesta es 100 kilopascales. ¿De dónde sale ese 100 kilopascales? De aquí yo he dicho, la carga segura es 100 kilopascales. Esa puedo poner y no va a haber falla al corte. Esa expresada en función de carga neta es cualquier valor, 80. Y el asentamiento que produce esa carga neta es 50. Entonces ese asentamiento es menor al tolerable. Por lo tanto, ¿cuál es la carga admisible? La que permite o la que asegura que no vaya a haber falla al corta y asegura que no va a haber un asentamiento mayor al tolerable es 100 kilopascales. ¿Qué hacen muchos alumnos en los exámenes? Muchos alumnos entienden este proceso, van cambiando esta carga, llegan a 85 por citar algo y entienden este proceso y cuando llegan a 100 le ponen 85, está bien. Y en algún otro examen cambio y digo, voy a cambiar las propiedades y aparece esta misma carga de 100 y siguen el proceso y hallan 50. Entonces dicen, si el asentamiento puede ser 50, entonces la carga puede ser mayor y utilizan la ecuación para subirle. Y tratan de hallar, si esto es 50, 100 milímetros. ¿Qué carga me daría 100 milímetros? Y por decir algo, esa carga es 200. Y le ponen carga admisible 200. Porque esa carga produce 100. ¿Quién me explica por qué eso está mal?
Un hito que me explique. Porque se tiene que considerar la carga última también. No. ¿Otra explicación? Minimizar asentamientos tampoco. Porque este suelo tiene ya calculado, en el ejemplo que estoy dando, que la carga máxima para evitar corte es 100. Entonces, ¿cómo voy a reportar 200 si es que ya lo máximo que puedo poner para que no haya corte es 100? No puedo hacer eso. Entonces, no me puedo pasar de la carga segura. Solo reviso si esta carga segura produce un asentamiento tolerable. Si es menor, sigue siendo 100, no le tengo por qué aumentar. Y si además el asentamiento es mayor al tolerable, ahí tengo que bajar la carga y ser menor a la segura para que el asentamiento sea tolerable, entonces la admisible va a ser menor. Y realmente, si ustedes se fijan, eso es toda la materia. Toda la materia, ¿no? Y aquí cuando hablemos de Q sub U, vamos a hablar de corte, y todos suelos 1 nos lleva a corte. Y todos suelos 2 me ha servido para hallar estos valores. Entonces, toda la materia queda reducido a esto, y hay que entender bien. Ahora, puede uno decir en un examen, quiero la capacidad admisible, y el alumno calcula Q sub U bien, calcula Q sub S bien, calcula Q sub S neto bien, calcula el asentamiento bien, pero no calcula Q sub A. ¿Cuánto vale? Sabe muchas cosas, pero ha hecho mecánico, ha hecho solo un cálculo de Q sub U y todo eso. Queremos el Q sub A que tiene una decisión. Es muy simple, pero hay que hacerla porque esa es la carga admisible que tengo que reportar, la que voy a usar para hacer mis cálculos estructurales, para poner un edificio encima. Bien, entonces tiene que quedar muy, muy claro esto explicado hasta acá. Es toda la materia. Y hay que manejar de esa forma. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Vamos a ver cómo se debe calcular el valor de Q sub U. Entonces, lo nuevo para nosotros es calcular Q sub U, ¿verdad? Queda ahora muy claro eso. ¿Cómo calcular Q sub U? Y para eso vamos a ver cómo está escrito ahí, presión última de apoyo, y empezar con un video de esta universidad en México, de alumnos que nos han subido alguna prueba que nos va a ayudar a visualizar la idea de Q sub U. Falla al corte en el suelo la carga. Entonces veamos qué han hecho estos estudiantes. Primer video.
Ahí hay una arena pintada de diferentes colores, es una arena normal. Y ahí arriba está la carga y se está aplicando una prensa, la carga una prensa, y ahí hay un asentamiento conforme aumenta la carga. Se nota la deformación, ¿verdad? Ahí está, deformado. Y ahora se la saca y se le quiere seguir aumentando, pero la idea es que ese aspecto hemos aprendido en el capítulo 1 y 2, y ahora sigue aumentando. ¿Ven cómo falla el corte ahí? Y ahora falla el corte al otro lado. Bien, entonces además de haber un asentamiento, ha fallado al corte, hemos llegado al Kusubú en ese suelo. Una fundación de ancho pequeño, largo infinito, la madera, y eso sucede. Bueno, estos estudiantes ahora quieren hacer más cosas, le están poniendo más carga, pues ya nos han avisado todo, nos ha servido mucho su experimento para entender cómo ha fallado esa arena. Y hay más todavía, ¿no? Más deformación, si se fijan, y adicionalmente algo más de falla al corte, pero ya casi no se ve. Ahora miren cómo quedado hacia los lados levantado, comprimido al centro, pero ha fallado al corte. ¿Y por qué no se ha volcado esa madera? Porque la estaban sujetando, por eso queda vertical. Y ahí dice exactamente se ha llegado a un Kusubú. No nos preocupa mucho más. Después de esto solo le queremos ver el dibujo que hacen con el modelo de movimiento de suelo y falla por debajo. Ahí está y nos dice, mire la madera de ancho B, una fundación, y abajo se han formado ciertas partes en el suelo que no han quedado muy claras, verdad. Y aquí están todos a los que hay que darles gracias por pasarse ese tiempo el 2014, subir al YouTube y mostrarnos cómo es que se da esa falla. Veamos un otro video en inglés, pero igual. Entendemos. Otra vez una prensa hidráulica, un suelo y con diferentes colores solo para ver. Y nuestra fundación, en este caso una cuadrada de madera. Y miren cómo se aplica la carga y hay deformación. Clarísimo, ¿verdad? ¿Sabemos calcular esa deformación? Sí. Pero llega un momento en que va más allá. Inicialmente aquí no se nota mucho, pero se nota que va más allá. En un tipo de suelo, condición inicial era esta que veíamos acá, condición final esta de acá, y después unas fotos superpuestas de antes y después, y nos permite, lo que nos muestran estos estudiantes, ver una zona de falla. Ok. Entonces no hay problema, entendemos cómo se da la falla y estamos tras eso, la presión última de apoyo. Bien, si pensamos en solo arenas, podríamos nosotros decir que hay tipos de falla, dependiendo qué surge ahí, y esos tipos de falla, dependiendo del tipo de suelo, pueden ser falla general de corte, falla local de corte y falla de corte por punzonamiento. 3 tipos de falla dentro de lo que acabo de ver. Todavía no sé cómo son, no importa. Pero aquí me dice si dependen de la densidad relativa, que está como C sub R, yo normalmente
he expresado eso como D sub R, dependen de la profundidad, y B es 2 veces B, L, B más L, la geometría. Y aquí digo, si la densidad relativa es muy baja, por ejemplo, un punto aquí, con esa relación de nivel de fundación y geometría, la falla es por punzonamiento. Si la densidad relativa con esa misma relación, profundidad y geometría, pero a una densidad relativa mayor, la falla cambia, es una falla local. Y si ahora aumentamos la densidad relativa de ese suelo, de esa arena, entonces la falla es general. Se puede dar esos tipos de falla. Las siguientes figuras nos ayudan a entender qué se entiende por esos tipos de falla. Y ahí aparece una falla general. ¿Cuál era la falla general? Mayor densidad. Y aquí aparece, me dice, he visto yo ya la figura, ahí está mi madera que va a terminar siendo un edificio a un nivel de fundación, y por debajo ha producido ciertas líneas de corte, ciertos bloques, ha extendido lo de los lados, o sea, se nota los lados claramente, en algún momento se veía eso, y la carga que nosotros ponemos en función del asentamiento ha ido aumentando, pero en algún momento ha llegado al máximo y luego cae. Ese es lo que se conoce como una falla general, en suelos más densos si se trata de arena. El otro caso es este de acá, en el que estas porciones ya se notan menos, se da más claro el corte ahí, y al igual que un suelo tipo 1, va aumentando la carga, y después ya casi llega a algo constante, y ahí se da la carga Q sub U, la que produce falla. No es un pico abrupto, sino llega hasta un valor, de luego aumenta muy poco. Y en la falla por punzonamiento veo que solo se da un asentamiento grande con esta misma relación, y el corte pues se da muy limitado, quizás esa es la palabra, ahí. Y a eso se refieren las fallas general, esta de acá, falla local y por último la de punzonamiento. Pero todas son falla habiendo llegado a un valor Q sub U. No ha habido falla al corte. Y vamos a querer determinar en este curso cómo calcular el Q sub U. ¿Preguntas? Quizá esto más antes de que puedan hacer más preguntas. En el libro de Coduto, escrito el 94, dice, en forma general, esta tablita, esta gráfica presentada por otro autor, simplemente debe entenderse así. Las fundaciones emplazadas en arcillas son gobernadas por el caso de falla general al corte. Arcillas. No es que tenemos que decir denso o suelto, falla general. Y las de arena son gobernadas por falla general al corte con el DR mayor que el 67%. Luego son gobernadas por falla al corte local cuando el DR está entre 30 y 67 en arenas, y en arenas muy sueltas, DR menor a 30%, se da el punzonamiento. Son solo tipos de falla, pero falla en el suelo, y queremos llegar a calcular ese Q sub U, y a partir de eso el Q sub S, y a partir de eso el Q sub A. Bien, ese es un primer punto. Y un segundo punto es que existen varios métodos para aquello. Y aquí los marcamos. Para hallar el Q sub U existen los métodos teóricos, las aproximaciones semiempíricas y las aproximaciones empíricas. Y en este capítulo vamos a ver los métodos teóricos y las aproximaciones semiempíricas, y en el siguiente, que es exploración del suelo, vamos a ver las aproximaciones empíricas, las que directamente salen de ensayos de campo. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, ¿les ha quedado claro hasta ahí? Vamos Kusubu por Kusubu, porque es realmente importante el inicio de nuestro ciclo, que hay que mejor verlo aquí, no al principio, según mi opinión, para entender mejor qué es Q sub A. Y este depende de métodos teóricos. En lo que queda de esta clase, vamos a ver los métodos teóricos. ¿Qué son los métodos teóricos? Los de elementos finitos, los que corresponden a líneas de deslizamiento, los de análisis límite y los de equilibrio límite. Y queremos pensar en uno en especial, en el método de análisis límite. En este método de análisis límite se dice hay una solución de borde superior y una de borde inferior y se lleva la resistencia no de suelos, sino de placas y se analiza en placas el comportamiento. Por ejemplo, se dice, si tuviésemos nosotros esta placa y colocamos una carga F dividida entre el área en un ancho B unitario, se produciría falla al corte ahí, en una placa. La resistencia a lo largo de esto sería una constante K y habría cierto esquema de movimiento detrás dibujado ahí, no entramos a más detalles. Y en ese caso, el análisis teórico termina diciendo, a lo largo de esta superficie, la relación F sobre B, la carga que se puede poner ahí para que produzca falla al corte, es 5,76 veces de esta resistencia del material. Por otro lado, en este análisis límite, la solución de borde inferior dice que podemos suponer la carga, pero en lugar de que falle a lo largo de un círculo, que parta la placa en dos, y al partir la placa en dos y considerar otros ángulos, es que uno termina con esta ecuación, dice K por 2 más pi, eso es 5.14 de K. Entonces dice este valor, si K tiene un valor, 5.76 de K. En este otro caso, 5.14 de K. Entonces, según este método teórico, está por decir algo entre 5.76 y 5.14 de la resistencia, un borde superior y un borde inferior. Si pasamos al suelo utilizando esto, entonces decimos en el suelo hay también una resistencia y hay una solución de borde superior y hay una solución de borde inferior. La que corresponde a un círculo es la solución de borde superior. Si además esta es una arcilla, la resistencia IK es la resistencia no drenada, por eso está aquí, tau en función de sigma, y cuando es compresión no drenada, condición no drenada, tenemos una línea tau igual a Cu. Entonces, en lugar de decir K en un suelo, puedo yo decir tau igual a Cu y ya sé la resistencia. Y aquí encontré que la solución es 5.14 de K. Y aquí que la solución es 5.76 de K. Por lo tanto, si la resistencia Cu es 100 kilopascales, pues esa resistencia en ese suelo va a ir de 5.14 por 100 a 5.76 por 100. Ese es el método teórico. Pero adicionalmente aquí yo tenía mi carga en la superficie. Un suelo no va a tener la carga en la superficie, sino a un cierto nivel de fundación, ¿no? Ahí veo yo el nivel de fundación de sub F. En ese caso, simplemente digo, excelente, adicionalmente a la carga que puedo colocar acá y producir la falla ahí de borde superior, tengo otra carga que es la misma carga del suelo, la que va a impedir que eso se mueva. Ahí aparece un Q asterisco, la carga al lado del nivel de fundación. No es la que había antes, es la que hay al lado.
¿no? Porque la que había antes, hemos dicho, es Q sub 0, Q sub 0 prima. Esta es otra, la que hay al lado. Gamma por D. Y ahora digo, si yo tengo esta carga Q asterisco que había al lado y esta situación, entonces a la ecuación anterior, el valor de Q sub U va a ser el 2 por pi por el Cu más esta fuerza que va a ayudar a Q sub U. Entonces en un suelo, con el análisis límite, puedo yo concluir que el Q sub U es 2 veces C sub U más pi más Q asterisco. Esa es la conclusión en este método. Y uno dice, pero en ningún lado he visto cómo ha llegado a eso. No importa, solo digamos que ese es el análisis límite en el suelo y esa es la solución de borde superior. También va a haber una solución de borde inferior. Pero ahí queremos leer algo que está en su texto. Aquí dice: a pesar de la relación existente entre estos métodos, la mayoría de ellos, los métodos teóricos, ¿no?, que estamos viendo, sobre todo el método de análisis límite, presenta grandes dificultades en su desarrollo. ¿Cuáles son esas dificultades? La complejidad de encontrar un mecanismo que pueda describir el proceso de fallar razonablemente bien. El método de análisis límite aplicado para la determinación de la capacidad de apoyo toma en cuenta un sistema tridimensional, por tanto incluye solamente materiales cohesivos debido a que los mecanismos de colapso en estos materiales no son tan complejos como los que presentan en materiales granulares. En otras palabras, estas gráficas que las hemos pasado muy rápidamente no son tan fáciles de hacer en cualquier material. La complejidad de la geometría en 3 dimensiones, juntamente con la dilatación de los suelos, hace muy difícil el construir modelos de velocidades admisibles. Y hace que los cálculos de volúmenes de bloques y superficies de discontinuidades sean bastante laboriosos. Entonces uno dice, no, queda claro que en este capítulo no vamos a usar las soluciones teóricas. Existen, han visto algunos valores, están en la literatura, pero no vamos a usar soluciones teóricas. Para el cálculo directo, no por eso vamos a ignorar todo lo que se ha hecho, pero para el cálculo directo no vamos a usar las soluciones teóricas. Pero sí vamos a ver la solución que dan algunos autores. Miren, por ejemplo, aquí la solución de Prandtl, más o menos 1920, ¿no? Un apellido. Y miren la idea, Prandtl dice, está bien, que hay que considerar un nivel de fundación D, un ancho B. Prandtl habla de longitud infinita para que el comportamiento sea el mismo. Y dice, por debajo se forma un bloque, hay relaciones de esfuerzos entre ese bloque, está esta carga. Y sin entrar al detalle, él termina diciendo, la carga última, la que puedo poner acá, es esta. Y depende de 3 factores. Esos 3. Y los valores de n se llaman factores de capacidad de apoyo. Y decimos cualquiera de esos valores de n puede ser el valor de nc, puede ser el valor de nq o puede ser el valor de n gamma, dependiendo si va al primer, segundo o tercer factor. Son función del ángulo phi. Ahí está la resistencia. De alguna manera, no estamos viendo el detalle, pero de alguna manera entra la resistencia. Segundo aspecto, aparte de la resistencia que también entra, vamos a cambiar aquí, también entra ahí, ¿no? Ahí está la resistencia NC, NQ y N gamma, y ese valor C. Entra también el valor de Q asterisco, y ahí subrayamos con otro color.
en esta solución teórica, Q asterisco, y Q asterisco es el valor aquí, es la carga existente al lado de la fundación. No la carga anterior, sino al lado de la fundación. Y tercer punto que influye en este Q sub U que ha sido obtenido para ese caso de forma teórica es el valor de gamma. Y yo miro dónde está gamma y no puede ser esto, ¿no? Porque no hay suelo ahí, es sustituido por una carga, tiene que ser el suelo que está por debajo. Y el suelo que está por debajo tiene un peso unitario gamma aquí. Y por último, cambio también de color para identificar adecuadamente y digo, vamos a poner está el B y el ancho B se asocia con ese ancho, este es B medios, ¿no? Entonces, miren qué interesante. Utilizando, sí, la teoría, llegamos a un punto en el cual Prandtl nos dice, esta es una ecuación buena con un cierto mecanismo de falla por debajo. Reconozco que al observar los videos he visto de alguna manera ese triángulo, de alguna manera, no digo que ha sido exacta, y la ecuación termina en función de la resistencia, de la carga al lado, del peso unitario del suelo por debajo y de la geometría, porque L es infinito, y de la geometría. Entonces no solo influye la resistencia, también influye la carga al lado. Entonces si yo voy a poner un edificio de 20 pisos aquí al lado, entonces puedo esperar que mi capacidad de apoyo aumente. O si ya tengo el edificio de 20 pisos, puedo considerarlo aquí e influye en que mi resistencia es más que solo hubiera suelo, cosas de ese estilo, influye la carga adyacente. Pero también el peso unitario por debajo, no por encima, porque se supone como carga, y la geometría. No es lo mismo una zapata de 2x2 que una losa de 20x30 influye. Ya vamos a ver cómo, pero influye. Y así se determina la capacidad de apoyo. Y luego de esto, de entender cómo se da la capacidad de apoyo, decimos también están los métodos semiempíricos y los métodos empíricos. Esto era lo teórico, ahora en los semiempíricos voy a utilizar ciertas hipótesis porque L es infinito, varios detalles que estoy viendo para llegar. Y en estos semiempíricos, que es todo este capítulo, aparece una persona, unas hipótesis, Terzaghi, otra persona, otras hipótesis, Skempton, Meyerhoff, otros, Hansen y Vesich. Y eso es lo que viene en el resto del capítulo. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les ha quedado claro todo esto? Finge una curiosidad. ¿Cuál de los métodos, ya sea el teórico, el semiempírico o los empíricos, te dan resultados más acercados a la realidad? A ver, ¿cómo respondo eso? Los que vamos a usar son los semi-empíricos, porque son los que nos dan fundaciones reales. Por ejemplo, aquí, esta fundación tiene una longitud infinita. ¿Y qué pasaría si queremos algo cuadrado? Tengo que usar lo semiempírico, o sea, lo teórico y agregar algo más de forma empírica. Entonces, los únicos que voy a poder aplicar son los semiempíricos. Y los teóricos, tal vez pueda yo realmente sacar buenas cosas, pero va a ser como hacer una tesis, un ejercicio. Ese es el fondo. ¿Se entiende la respuesta? Sí, gracias. Bien. Y cuando veamos el otro capítulo, van a entrar los empíricos
Y por ejemplo, en arenas me va a gustar ver solo un SPT y ver cuál sería la capacidad de apoyo solo con el SPT, que es un ensayo, ¿no? Y también tiene su utilidad. Y ahí a veces puedo calcular con los dos, solo uno, etcétera. Pero con calma, pensemos que vamos a ver los semi-empíricos ahora. Bien, entonces ahí terminamos esta clase. Nos vemos en 1 hora y media a las 15:45 en nuestra clase normal de mecánica de suelos. Tengan una buena 1 hora y media. Yo sigo con otra clase. Hasta luego, Inge.